Laboratorios de materiales y hace un buen tiempo. Yo soy docente de aquí de la Facultad de Ingeniería Civil. Bueno, yo soy universidad también. Bueno, bienvenido para este evento denominado Especialista Técnico Laboratorio de Materiales Sólidos y Asfalto. En este primer módulo están materiales, ¿no? Tiene que ver con lo que es nuestro laboratorio de materiales, el cual brindamos servicios en la parte académica fundamentalmente, también a trabajo de investigación y servicios en terceros. Bueno, en principio tenemos la carátula, vamos a ver unidades de albañilería referido a los ensayos, los ladrillos de arcilla y cosida, que son los que más se utilizan en el ámbito de la construcción. Tenemos dos normas técnicas, normas, la E070 de albañilería, y también tenemos la norma, la NTP, la 399-611, ¿no? Pero sobre eso está basado el tema que me compete ahora. Realmente es un curso taller, ¿no? Está muy interesante, curso taller teórico-práctico. Ahora vamos a ver teórico y algunas consideraciones sobre los ensayos, ¿no? Pero más al detalle los ensayos ya los técnicos lo van a dar en el laboratorio y también vamos a estar en la tabla, no los datos generales. Como usted ve, los diferentes tipos de ladrillos que tenemos en el ámbito de la construcción, ¿no? Tenemos los ladrillos para techo. Encima del techo, pastelero. Tenemos ladrillos para muros, muros portantes y muros no portantes, ¿no? Lo que es el famoso quincón 18 huecos o los panderetas, ambos son para muros. He sabido que la edificación de albañilería confinada es netamente para edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Este sistema constructivo es de albañilería confinada o armado porticado. Combinado. Este sistema constructivo que estamos ahorita es albañilería confinada o concreto armado porticado. Porticados. Mixto. Porticado. Dual. En un sentido muro, la avenida Es independiente. Claro, en principio aparentemente dual, ¿no? Pero en esencia sí diseñado bajo la norma, la E060 de concreto armado, es netamente concreto armado porticado. Porque los muros que vemos no trabajan estructuralmente, ¿no? Trabajan para división de ambiente, no netamente es como muro, como no portante, ¿no? Pero en la albañilería confinada, que es donde se utilizan estos ladrillos, bueno, aquí también se utilizan los también, ¿no? Para muros no portantes, que no reciben carga. Pero en la albañilería confinada sí trabajan como muro portante y muro no portante, ¿no? Entonces hay dos tipos de muros en la albañilería confinada. Y por consiguiente dos tipos de ladrillos, o varios tipos de ladrillos. Eso vamos a distinguir ahora, ¿no? Bien, entonces en ese sentido tenemos una variante. Ustedes seguramente están en obra, ¿no? Entonces el ladrillo que se va a utilizar en una obra llega de frente los 10 miles de ladrillos, ya ingresan a la obra y comenzamos ya a levantar los muros. No, hay que hacer el sobrecimiento. Ya, lógicamente, constructivamente, claro, está perfecto, ¿no? Me refería al uso del ladrillo. Ya ahí llegan los ladrillos y de una vez levantamos. Bueno, la lógica es eso, ¿no? Hay que humedecerlos. Ensayos de control de calidad. Ensayos, hay que ensayar. Claro, en el ámbito del curso estamos viendo un poco el control de calidad. No, lo que usted dice está perfecto. Que el joven está al 100% del proceso constructivo. Está perfecto, ¿no? Lo que decía, todos los materiales que se van a utilizar en el ámbito de la construcción todavía no lo utilizamos hasta ver si cumplen o no los requisitos de calidad. No hay mucha costumbre en hacer control de calidad, ¿no? Entonces, cualquier material que se va a utilizar en obra, primero hay que ver el control de calidad. ¿Cumplió o no cumplió? Porque esto lo diseña un estructural, ¿no? El estructural define la calidad del concreto, el acero, define los ladrillos que se van a utilizar. ¿Cuál va para muro, cuál va para muro portante, cuál va para muro no portante? Y eso está escrito en los planos a nivel de obra, ¿no? Simplemente como preámbulo estamos viendo eso. Entonces vamos a ver algo sobre generalidades, componentes de la albañilería, control de calidad y unidades de albañilería. Entonces, un poco algo que es un preámbulo, ¿no? Conocer la característica, la propiedad física, mecánica de las unidades de albañilería para su uso en edificaciones de albañilería confinada o armada. La E070 de albañilería es la norma que rige, ¿no? Confinada y armada, ¿no? Entonces, indicando su requisito de calidad para clasificación estructural, en el caso de las unidades, se utiliza también para uso estructural y para uso no estructural, ¿no? Y ustedes, como
Bueno, ustedes son son técnicos, todos también ingenieros seguramente acá, ¿no? Ingeniero. Claro, ingeniero, técnico, pero el técnico es fundamental, ¿no? Técnico es la mano derecha del residente de obra. El residente de obra tiene varias áreas, ¿no? Fierrería, albañilería, concreto, encofrados. Entonces, ellos son los que le van a aportar bastante a lo que es también la calidad y los procesos constructivos, ¿no? Entonces, para ver si se acepta o se rechaza, tenemos que hacer control de calidad de los materiales de construcción. Porque en una obra tenemos 3 personajes, ¿no? El residente de obra, el supervisor de obra, ¿no? Son los que van a dar visto bueno a todos estos temas, tanto procesos constructivos como los materiales. Para la toma de aceptación, si se acepta o se rechaza. Los materiales que estamos hablando, que es el tema de hoy día, el residente, el supervisor está en capacidad de aceptar o rechazar. Aceptamos siempre y cuando cumple el requisito de calidad. Y rechazamos si no cumple el requisito de calidad, ¿no? Entonces, por eso previamente se hace eso, ¿no? Bueno, en nuestro caso las normas están basadas en normas técnicas peruanas. Las normas técnicas peruanas vienen de antes, ¿no? ITINTEC, INDECOPI, ahora es INACAL, ¿no? Entonces, esto básicamente son procedimientos de ensayo. También están basados en las normas internacionales ACTM, ¿no? El ACTM. Pero los reglamentos para diseño estructural, reglamento la E070 para edificaciones de albañilería y la E060 para edificaciones de concreto armado o fortificado y otros sistemas, ¿no? Bien, como estábamos comentando al inicio, el control de calidad es muy importante, ¿no? El supervisor tiene la potestad de hacer todos los ensayos que se requieran, antes y durante la ejecución de la obra. Entonces le va a pedir conocer las características, ¿no? Se realizará antes de su puesta en obra con la finalidad de verificar si cumplen con las especificaciones técnicas en el expediente técnico del proyecto de construcción y los planos de nivel de obra. Se realiza durante el proceso constructivo, ¿no? Para todos los materiales. Obtenido el informe, debemos realizar la interpretación de los resultados, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio, como otros laboratorios, traen los ladrillos, acero, madera, concreto, agregados. Y en el laboratorio hacemos los ensayos respectivos. Entonces, ¿quiénes quieren saber esos resultados? Lógicamente, el residente y supervisor, ¿no? Una vez con los resultados, ellos tienen capacidad, como acá el ingeniero recibe el informe, tiene que tener la capacidad de interpretar. Si ese resultado que aparece en ese informe va de acuerdo al proyecto, ¿no? Si se acepta o se rechaza. Y también los técnicos, ¿no? Tienen capacidad de saber interpretar los resultados, si se acepta o se rechaza. Validación de la especificación técnica es lo que estábamos comentando, ¿no? Si en el proyecto dice, por ejemplo, que el ladrillo sea tipo 5, ¿qué significa que el ladrillo es tipo 5? Tipo 5. En las especificaciones dice, no, por favor, usar ladrillo tipo 5. Habla sobre parámetros de resistencia, ¿no? Sí, está bien. Resistencia, ladreo, porcentaje de vacíos. Sí, está muy bien. ¿Algún otro? ¿Alguien sabe? En los planos estructurales van a encontrar ustedes ladrillo tipo 3, tipo 4, tipo 5. No necesariamente dicen que con 18 huecos. Utiliza ladrillo LAR, pirámide, cerámica, ñoño, proceso cerámico, San Lorenzo, CAR, Rex y otros. No, dicen tipo 5. Entonces, para que sea el tipo 5, tenemos que hacer 3 ensayos: variación dimensional, alabeo y compresión. Con esos 3 ensayos recién clasificamos el ladrillo al tipo estructural que corresponde, ¿no? Por ejemplo, este ladrillo tiene una resistencia, eso lo vamos a hacer a lo largo del curso. Una resistencia a la compresión debería ser mayor o igual a 180 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, lo que te están diciendo en el proyecto, que es el ladrillo que te trae el proveedor, tiene que tener una resistencia, si hablamos solamente de resistencia, como decía su compañero, más allá de 180. Como al inicio seguramente no reconocieron, ¿no? Claro, no, al inicio no reconocieron. Pero el ingeniero sí tiene que reconocer, ¿no? Entonces le está indicando que tiene una resistencia. Entonces el ladrillo que le trae el proveedor tiene que cumplir este requisito, ¿sí o no? Claro, ¿no? Pero el proveedor después te va a traer un informe.
indicando si efectivamente es posible. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a interpretar, ¿no?, el cumplimiento, ¿no? Entonces, pero ¿cómo verificamos? El supervisor, esto le puede llegar a la obra, ¿no? Pero el supervisor dice, vaya, muy bien, perfecto, pero yo también quiero hacer mis ensayos. Él está en su potestad de hacer sus ensayos, a pesar que le han dado mucha potestad. O lo acepta, está muy bien, seguimos trabajando, o puede mandar a hacer nuevos ensayos para verificar eso, ¿no? Como decía el presidente o el supervisor, están en potestad de hacer todo. Una consulta, disculpe. Sí. La resistencia de F'1 B es de una pila o de una unidad. Muchas gracias. Ya, cuando hablamos de concreto, que también van a tener todo un taller muy amplio, esta es la simbología de que Resistencia del concreto. el F', ¿no? La resistencia la concreta, no es la primera derivada, concreto, no es la resistencia. En kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y en nuestro taller vamos a ver ensayo en unidades. El F', la simbología de ensayo concreto en unidades de realidad, en unidades. Y el domingo mañana, ¿no? Mañana. Vamos a ver los ensayos de compresión. ¿Cómo mido la resistencia de este muro? Este muro, aquí es no portando. Tengo que hacer ensayos. Este tiene una resistencia, el cual los estructurales lo dicen. Lógicamente en este caso no tiene de resistencia porque solamente se diseña para que resista su peso propio, ¿no? Pero sí puede pedir el supervisor. Adelante. Entonces su simbología es el F''M y se hace pilas, ¿no? O sea, su forma de medir es en pilas, ¿no? Eso vamos a ver el domingo. Y también cuando tenemos una estructura de albañilería confinada, puede ser un cerco o cualquier muro, ¿no? El muro portante tiene la capacidad de, el estructural idealiza una fuerza horizontal, y esto se divide en dos fuerzas: horizontal, fuerza vertical, y la resultante es esta. Esta se llama el esfuerzo al corte, ataca al muro. Y por eso que en fallas típicas vemos como una X, ¿no? Entonces, este resiste al corte, entonces este es el B''N. Y en los planos que estamos hablando de especificaciones aparece el F'C, el F'B, el F'M, el B'M. Y falta, ¿qué otro material predomina en las construcciones? El acero, como material básico. El Fy, mayor o igual a 4.220 kilogramos por centímetro cuadrado, el esfuerzo de la fluencia del acero. También van a llevar un tema de acero, ¿no? Entonces, esos son que vamos a ver también, no solamente como ensayo, sino me permito comentarles un poco más, ¿no? Un poco más de amplio. Y entonces todos esos resultados que aparecen en los planos a nivel de obra, se tienen que verificar mediante ensayo laboratorio. El proveedor, el que vende los ladrillos, la pirámica, cerámica, ¿no? Le van a comprar ladrillos a este proveedor. Entonces, este proveedor tiene que estar calificado, él tiene que saber cómo, tiene que conocer las normas técnicas, ¿no? Porque usted le va a pedir a larga, a veces me va a dar 8 millas de ladrillo tipo 4. Antes la ladrillería de tipo industrial no sabía mucho qué eran las normas. Semi-industrial, casi nada. Y artesanal peor, no sabe qué es el F', no sabe. Pero poco a poco van a ir aprendiendo. Bueno, yo como contraparte siempre les informo cuál es la norma, ¿no? Y por eso siempre nos traen al laboratorio a hacer ensayos de diferentes empresas, ¿no? Tenemos a Pirámide, la tercera, a veces siempre traen una buena cantidad de ladrillos para hacer su contrato. Por ello saben que tienen que vender. Porque una obra es para vender la obra, ¿no? Pero lógicamente ahí tenemos dos tipos de clientes, ¿no? La población común y corriente, pobladores, ¿no? La ama de casa, la autoconstrucción y en obra.
Entonces tiene esos consumidores, ¿no? Pero en obra sí se rigen básicamente las normativas, ¿no? Entonces el proveedor también tiene que conocer, y eso está en el reglamento, la E070 de albañilería. Como les he comentado, ya las propiedades de los ensayos están basadas en las normas técnicas peruanas, que vamos a desarrollar algunos ensayos ahora y mañana otros, ¿no? Entonces, la norma que rige la albañilería es la E070 de albañilería. ¿Todos tienen su reglamento nacional de edificaciones? Virtual, lo que. Ya virtual, y de repente alguien todavía no tiene, ¿no? No tiene. La recomendación que compra su este reglamento, acá frente a la UNIBEL, viene con un CD donde están todas las normas. Todas las normas, la E060, la E070, la E050 mecánica de suelo, la E35 resistencia, normas de vidrio, de adobe, de madera, ¿no? Entonces, ustedes que están en el ámbito, ustedes que están en el ámbito de la construcción, ese reglamento no tiene que servir, ¿no? Tienen que tenerlo como material de lectura. Si compran el libro, mejor, porque ahí pueden ver, ¿no? Aunque los jóvenes de última generación todo es virtual, ¿no? Entonces ese reglamento hay que comprar todo lo que no tiene, lo que están ligados en el ámbito de la construcción, hay que comprarse ese reglamento, ¿no? Como consulta. Consulta, perdón. ¿Sí? Hace el 2020 había una norma de la 070 que ya estaba lista para discutir y ahorita todavía no se aprueba, ¿verdad? Claro, muy bien tiene razón su compañero. Ahora justamente vamos a ver ahora. Las normas han ido cambiando en el tiempo, pero no cambian mes, cada semana. Algunos se demoran 10 años, 8 años, ¿no? Entonces la norma, vamos a ver acá la evolución. Efectivamente hay la nueva norma de albañilería, ya ha sido revisada, pero lo han lanzado al ámbito de la virtualidad para que todos puedan ver, y si alguien tiene alguna observación puede hacer la consulta o recomendaciones, y van a absorber toda esa información y seguramente lo verán en el comité, ¿no? Y si ven que todo está conforme, ya lo lanzarán, ¿no? Oficialmente. Entonces, eso todavía no sale en el Perú, me parece, ¿no? Creo que la última versión actual es la de 97, La S70 del 2006. Sí. Ahora hay que comprarse el libro actual, de todas maneras van a encontrar las normas de 2006, ¿no? Bien, entonces sobre eso también vamos a comentar. ¿Qué dice? Una edificación viene un evento cívico. Acá en Lima va a haber un evento cívico, existe la probabilidad. Sí. Intensidad 4, 5 o 4. 8 puede ser, 8. O sea, la probabilidad está dada, ya se sabe qué va a ser. Lo que no sabemos, cuándo, ¿no? Entonces, pero nuestras edificaciones estarán preparadas en la autoconstrucción, probablemente no. En algunas construcciones que son donde había un supervisor, también hay un porcentaje, ¿no? Entonces, una edificación es vulnerable si es que un diseño estructural no ha sido bien concebido. Si no está diseñado estructuralmente, entonces ya es vulnerable tu evento sísmico. La mala calidad de los materiales, si no hay control de calidad de los materiales, también la edificación es vulnerable por evento sísmico, ¿no? Y si la mano de obra no es adecuada, triplemente vulnerable. Entonces viene el evento sísmico y la edificación va a sufrir algún daño, ¿no? Bueno, los ladrillos se utilizan pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? El Coliseo romano también tiene sus muros de albañilería. Los romanos trajeron la tecnología sumeria, los ladrillos directamente impresores, ¿no? Entonces, y el mortero a base de la puzolana. Los que han viajado en Cusco o en Cajamarca o cualquier lugar tenemos las construcciones también. La roca tallada también es una unidad de albañilería, ¿no? El adobe también tiene, en el reglamento que les he comentado está la E080, ¿no? Los adobes también tienen una normatividad, tienen ensayos también. Entonces son los materiales de mayor uso. Inclusive hay recomendaciones de cómo hacer el prototipo de la vivienda en función a sus espesores para que resista un evento sísmico. Así está la norma de este 80. Miren, ese muro no es parecido, bueno, no he puesto
no he puesto cómo se ensaya, ¿no? Efectivamente, ya para simular en el laboratorio, justamente la carga está así, ¿no? Diagonal, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un espécimen en el laboratorio, pero tengo que ensayar así como ustedes ven ahí. ¿Por qué lo ensayo de esa forma? Para simular esta carga, porque no tenemos en el laboratorio una máquina que su carga esté a 45 grados. Entonces, por eso se hace, ¿no? Con presión diagonal. Este ensayo lo vamos a hacer mañana. ¿Cuál es el nombre de ese prisma, creo? Esfuerzo, resistencia, es un murete para ver la resistencia al corte, ¿no? Entonces, en Adobe también se hace ensayo de control de calidad. Bien, como mencionamos, en Lima Metropolitana se utilizan diferentes tipos de ladrillos, elaborados de forma artesanal, semi-industrial e industrial, el cual sirven para utilizarlo en la construcción de los muros de albañilería armada o albañilería confinada. Hay tres tipos de procesos de fabricación: artesanal, semi-industrial e industrial, ¿no? Los industriales ya tienen tecnología italiana, ¿no? Tienen sus hornos cuya temperatura se puede controlar hasta 1000 grados centígrados. Y eso ayuda a que la ladrillo tenga cierta resistencia. Su proceso de fabricación también utiliza una máquina extrusora para que la masa lo comprima, elimina vacíos y lo hace más denso. Al hacer más denso, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, ¿no? Al tener menos vacíos, la resistencia aumenta. Pero aquí no hay. Aquí tipo artesanal elabora pues el crudo del material, como todos ellos, pero a la hora de colocar en esa gavera, el cual tiene 4 unidades, lo colocan de manera manual con una paleta y ya está, ¿no? No hay un grado de compactación adecuado. Y eso va a influir también en la resistencia, y la quema también no es parejo, ¿no? Este es la ladrillo de Ñoño, hace muchos años. Fui a hacer, porque yo hice mi tesis respecto justamente a unidades de albañilería. Y esa foto es de aquella época. Yo me puse a hacer igual que Juan, con la justa llega a 3, también se hacía pues, una serie de filas, ¿no? Y esta albañilería se llama Ñoño, es artesanal. Hace 4 meses vinieron acá, al laboratorio Ñoño, pero ya no era artesanal, ya semi-industrial, ya cuasi industrial. Le dije, yo me acuerdo haber ido a su plan, entonces ellos también van a evolucionar, ¿no? Entonces ya están entrando el control de calidad. Bueno, el proceso de fabricación de los ladrillos, lógicamente la materia prima es la arcilla, utilizan pues la parte también de tierra agrícola debidamente seleccionada, triturado, chancado, obtienen un polvo muy fino, lo mezclan con agua y lo colocan pues a una extrusora para darle la forma al ladrillo. Tenemos la forma del ladrillo, pero todavía es un adobe, el cual lleva un prehorno de precalentamiento y luego ya recién ingresa al horno tipo final. Entonces ingresa al horno, un convoy, ingresa, temperatura pues 0 grados centígrados, 150 metros de longitud, 600 grados centígrados, en la zona central, 6 horas fuego intenso a 1000 grados centígrados, ahí se genera justamente la reacción química para obtener el ladrillo, el color naranja característico, el cual le da su resistencia, ¿no? Después ya sale, están los coches de sal y ya está listo para el expendio. Con respecto a la norma, como decíamos, ¿qué pasó en la década del 70? Sí, ¿no? También fuimos al mundial, ¿no? 70, ¿no? Justamente ahí se produjo así, cuando Perú estaba jugando ahí. Bueno, en la década del 70 se produjo un terremoto muy fuerte. Y en el 70 no teníamos norma. No había la norma en la S070. Entonces, en esa época, Intintec indicó estos ingenieros. Héctor Gallegos tiene varios libros de albañilería, Ríos Arango, hacer una evaluación de los ladrillos que se están produciendo en esa época, ¿no? Como una respuesta tecnológica de dicha industria, porque en ese terremoto muchas viviendas de adobe colapsaron, la albañilería también un buen porcentaje, y la de concreto armado sufrieron cierto daño. Pero mira, después de 8 años recién sale la primera norma respecto a las unidades, y en 1982 recién sale la E070. Después de 12 años. Y después han aparecido ya más normas, ¿no? Van a aparecer más normas que tienen que ver con los ensayos, ¿no? Han ido mejorando, eso es lo que estaba comentando mi compañero,
El 2006 se hizo nuevamente, se actualizó la norma técnica. Y de ahí al 2018, que estamos comentando, ¿no? El 2018 todavía no salió oficialmente. Pero sí hay cambios no tan trascendentales, pero sí hay cambios, ¿no? Pero si ustedes ven, compran su libro ahora, va a salir con esta norma. Y entonces aquí solamente para mostrar que existen varias normas, ¿no? Para ladrillo hueco cerámico, para pastelero, método de ensayo para los test de compresión y prismas. Esto que está acá, esta es la última versión, 2018. Prismas se refiere a este. Adelante, adelante. Esta es la última versión. Y la 399-613 es justamente la que vamos a utilizar nosotros. Entonces, tiene que ver con el ensayo para unidades. Para unidades. Hago mención de las normas, ¿no? Porque todos nos basamos en normas. También hay, no solamente hay ladrillos de concreto, no, perdón, de arcilla, también hay de concreto, silico-calcálico, ¿no? También hay las bovedías. Todas las bovedías son ladrillos para techo, pero para las losas prefabricadas, las famosas prefabricadas de FIR. Entonces las vigas ya vienen prefabricadas, vigas de 4 metros, 3 metros, entre 2 personas colocan. Pero tiene su propio, entre ejes 50-60. Entonces coloca el ladrillo bovedía. También tiene su propia norma. Entonces, la S60 actualmente está en revisión, como comentaba su compañero. Bien, entonces, un poco la componente de las unidades de ladrillo. Se domina, la norma dice, se domina el ladrillo, aquel que se manipula con una sola mano. Colocamos el mortero, colocamos el ladrillo con una mano, vertical no tanto bambolearlo, ¿no? El ladrillo pesa de 2.7 a 3.5 kilos. Pero también tenemos los bloques, que son más grandes, ¿no? Los bloques, que son de arcilla cocida, puede ser sílico-calcáreos. Y por su geometría pueden ser sólidos, tubulares o huecos. El ladrillo que ustedes utilizan no debe tener manchas extrañas, ¿no? Sobre todo del origen salitroso, que va, ya si tiene la materia prima con lo que han fabricado los ladrillos tiene sales, ¿no? Por el contacto con la humedad se cristaliza, aumenta su volumen, genera presión interna y lo oficia, ¿no? Puede contaminar al concreto también. O hay veces las sales, de repente el ladrillo no tiene sales, pero el mortero, la arena que han utilizado sí tiene sales, contamina, ¿no? O viceversa. Entonces el ladrillo que ustedes van a sentar no debe tener fisuras, ¿no? Ni otros materiales que pueden afectar su durabilidad, ¿no? No debe tener vetas blanquecinas de origen salitroso. Entonces ya esto está basado en el reglamento. Nuevamente acá tenemos los ladrillos, pero vamos comentando ya de manera general. Estos ladrillos son los famosos pandereta, ¿no? Ya, estos van en muros portantes o en muros no portantes. Y los no portantes, ¿no? Muros no portantes, porque no tienen mucha resistencia. Si hacemos el ensayo de compresión, podrán llegar a 30 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Mientras que ese tipo 5, ¿a cuánto llega? 180, ¿no? Pero si hacemos un recorrido en Comas, a un distrito, o San Juan del Lurigancho, o Villa El Salvador, una manzana, vamos a encontrar viviendas donde los muros portantes tienen ladrillo de pandereta. Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces es un peligro ante un evento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo un asesoramiento ingenieril, ¿no? Entonces esos muros, como en Pisco, el 2007, ¿no? Justamente las viviendas de Armenia que colapsaron fueron porque sus muros portantes tenían ladrillo de pandereta, que no está diseñado para ello, ¿no? Entonces, para muros portantes, también lo vamos a comentar en el laboratorio, son los tipos King Kong, 18 huecos, INFES. Donde dice INFES, y esos son de menor al 30% de vacíos. Esos son para muros portantes, ¿no? ¿Todas las ladrillas tienen? Sí, todas las ladrillas tienen. Así le han puesto INFES. Por ejemplo, en la ECAL 90, también estamos trabajando en el laboratorio, el estructural, en la actualidad te pide 30% de vacío, pero en esa época era 25. Entonces
Entonces el ladrillo tipo 5 y tipo 5 y porcentaje de vacío 25%. Y cuando hacíamos los ensayos había 40%. Ya no cumplía lo rechazado. A todas las empresas de ladrillos se rechazó. Porque no tenían su ladrillo que cumpliera el porcentaje de vacío 25. Entonces tuvieron que cambiar los moldes y dijeron, ¿por qué no me sale que cambie su molde? Porque usted alveolo puede 3 centímetros, bájelo a 2,5, ya traía el laboratorio. No, sigue con 35%, bájelo a 2, ahí recién ¿no? Entonces todas las empresas de ladrillos tienen con el nombre INFES. ¿Por qué INFES? Porque infraestructura de esa época, ¿no? INFES es la entidad que en esa época brindaba los proyectos. En la década de los 90 hicieron, se acordaron ustedes, muchos colegios en esa época. ¿No? Por Dios, la política de esa época era. Pero no cumplieron los vacíos. Es un ensayo también que vamos a hacer porcentaje vacío, ¿no? Entonces, para muro portante tiene que ser un ladrillo que tenga un porcentaje de vacío menor o igual al 30% en la actualidad. No solamente cumplir como tipo 5, tipo 4, tipo 3, sino que tenga un porcentaje de vacíos menor o igual al 30%. Si es para muro portante, y por eso que traen el laboratorio, ¿no? Porcentaje de vacíos 32%. Ya no pasa, se rechaza. No, por 2% sí, los supervisores así lo suyo. Yo como comentario general. Bien, estos son los ladrillos de arcilla, típico que con 18 huecos. Este después que salió del horno, ladrillo CAR, hace muchos años. De aquí, este es el ensayo que también se hace el corte, ¿no? También por su materia prima, ¿no? Son los ladrillos de arcilla cocida, también tenemos los ladrillos sílico-calcáreos, la ladrillera Cialuren, o ladrillera de la casa, del ingeniero Alejandro Garland, el padre ya falleció, el hijo que fue administrando. Y estos son los primeros que sacaron estos ladrillos blancos, sílico-calcáreos, otro sistema de fabricación, donde ya colocaban el acero, ¿no? Ya es la albañilería armada. Pero también tienen para muros no portantes. Los de concreto también hay ladrillos de concreto. Acá están los ensayos en pilas, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo pilas, ¿ya? Y este es de corte. Entonces, esos ensayos porque el cliente que es el residente de una obra quiere ver también, porque eso está escrito en los proyectos. Miren, ladrillo King con 18 INFES, 30% de vacío. Estos son los típicos para muro portante. Entonces, ¿cómo verificamos si es para muro portante? Con el ensayo vacío, ¿no? Entonces, es un ensayo que también se hace aquí en el laboratorio. Ya con los técnicos verán al detalle cómo se hace. Ahora solamente lo de general. Entonces, INFES. Entonces, lo que me olvidé. Entonces, todas las empresas de ladrillo le pusieron INFES. LAR tiene su ladrillo INFES, Pirame, INFES, CAR, todo le llaman INFES, ¿no? No sé si debe ser igual, no, es él. Entonces, aquel ladrillo que tiene 30% de vacío es conocido como sólida maciza. A pesar que tiene alvéolos, ¿no? Ya no le vamos a llamar huequitos, sino alvéolos. A pesar que tenga 30%, se considera como sólida, ¿no? 30% también se considera como sólido. Pero también tenemos lo que tiene mayor del 30%. Este también es con 18 huecos. Comparen el alvéolo con este, que también se llama con 18 huecos. Pero lo diferente es que es el 30%. Ahora una ama de casa podrá reconocer, porque luego se llama King Kong, pero podrá reconocer quién tiene ama vacía. Seguramente no. Ahora, este ladrillo, que es industrial, no es recomendado para muro portante, a pesar que es industrial, porque tiene más del 30%. Esto tampoco, salvo que se coloque el buró en la albañilería armada, ¿no? Pero sí para tabiquería sí, pero para muro portante todavía no. Los tubulares son aquellos ladrillos cuyos alvéolos son paralelos a la cara del asiento. Bueno, estos no serían los ladrillos de techo, de manera general, tienen los alvéolos así, ¿no? Este no. Entonces, está la ubicación de los ladrillos para su uso. Entonces tenemos, hay que reconocer que hay ladrillos macizos. El artesanal también es macizo, porque aquí no estamos hablando de resistencia, sino por su tipología. Una unidad hueca tiene más del 30%, así lo podemos reconocer. Tubulares, cuando son sus alvéolos paralelos a la cara del asiento, como el pandereta, o los típicos ladrillos de techo, el pastelero.
Bueno, los ladrillos lo clasifican en función a su resistencia y durabilidad, ¿no? Los tipo 4 son de mayor resistencia. ¿Quién define la resistencia del ladrillo para una obra? La estructura. En la etapa del proyecto, el estructural, ¿no? El estructural va a definir qué tipo de ladrillo le conviene para esa edificación. Si son edificaciones esenciales, ¿cuáles son edificaciones esenciales? Colegios, hospitales, universidades, ahora son universidades e institutos, ¿no? Todos ellos deben recomendarse ladrillos de buena calidad, ¿no? Sobre todo para monoportantes. Inclusive, aisladores sísmicos también están recomendando, deberían utilizar. Una norma también ha salido al respecto. Esta ya la que está saliendo, va a salir seguramente en cualquier momento, es muy parecido al 2006, esta es la que ya se ha comentado su compañero. Lo he puesto como una previa, ¿no? En este caso casi no ha cambiado. Con respecto al 2006, esta es la que falta oficializar, ¿no? Entonces aquí, para clasificar al ladrillo, creo que alguien comentó, ¿no? Usted creo, ¿no? Para clasificar al ladrillo, por ejemplo, en una obra dice tipo 5, ¿no? ¿Se acuerdan que comentamos? Para que sea tipo 5 tengo que hacer ensayo de variación dimensional a la vez compresión. O sea, no solamente compresión, sino los 3 ensayos en simultáneo. Y con eso hacemos una interpretación de resultados. Hasta 100 milímetros, hasta 10 centímetros, la altura del ladrillo. Porque eso vamos a ver en la tarde cuando veamos variación dimensional, dimensionamiento. Entonces, debemos de calcular el ancho promedio, la altura promedio y el largo promedio, ¿no? Y para obtener el largo promedio, ya le veremos más adelante cómo tomamos la medida, ¿no? Entonces hay que hacer la variación dimensional respecto hasta 10 milímetros, se refiere hasta 10 centímetros, pero está referido a esto. Dice que para que sea un ladrillo tipo 5, si fuera el caso, su variación dimensional, o más alto o más corto, no debe variar el porcentaje más o menos 3%. Y eso lo vamos a ver ya, haciendo las dimensiones. Hasta 15 centímetros, ¿qué dimensión está más o menos hasta 15 centímetros? Porque por lo general aquí es 12,5 a 3. Las empresas de la ley todavía no se han puesto de acuerdo. La altura casi siempre es 9. El largo de las empresas ladrillas varía entre 23,5 y 24. No se han puesto de acuerdo por esta, ¿no? Entonces, cuando dice hasta 15 centímetros se refiere al ancho. Y si fuera un tipo 5, vamos a calcular este porcentaje. No debe variar ni más alto ni más corto, ni más menos 2%. Es un cálculo que vamos a hacer. Y el otro más de 150, o sea, más de 15 centímetros se refiere al largo. Si el largo, si es un tipo 5, el largo no debe variar o más largo o más corto en 1%. Si después del ensayo me sale 1,5%, sería tipo 5. O ya está agarrando el otro. Entonces ya, entonces es tipo 4. ¿No? Después viene el alaveo. También vamos a ver el laboratorio. Porque exagerando el ladrillo puede venir cóncavo o puede venir convexo. Vamos a exagerar. Entonces se mide una regla. Este delta es el alaveo. Este delta es el alaveo. Y eso se mide con una cuña metálica en milímetros. Después de un proceso, si el promedio de 10 ensayos, ya veremos al detalle. Si me sale 1.8 el promedio del alaveo, entonces está el tipo 5. Pero si me sale 2,4, ya no es 5, está por ahí, ¿no? Eso vamos a comentar en esta clase de día. Y también la resistencia, el F primario mínimo sobre su área bruta. Antiguamente era sobre el área neta, pero el área neta era igual al área bruta menos el área vacíos. Pero antiguamente tenía pues más del 40% de vacíos, tenía unos suavilos grandazos. Y cuando calculamos el área bruta menos el área neta, te salía un valor, un denominador muy pequeñito. Y la carga es pequeña, entre un área pequeña te salió un resultado alto. Entonces da la impresión que era bueno un ladrillo, todo lo contrario, ¿no? Entonces se cambió la norma, ya no era en la función del área neta, sino el área bruta.
¿no? Bueno, por esa época también yo hice mi tesis al respecto y también estudié las propiedades físicas de los ladrillos artesanales, semi-industriales e industriales. Y lo llevamos a un congreso en 2005 en Ayacucho, antes que salga esa cosa. Ahí mostré yo también los resultados que tenían que efectivamente influían en la dianética y lo básico. Entonces, bueno, ya otras instituciones también, por eso seguramente se cambió a área bruta. Porque eso ya estaba cantado que tenía que hacerlo. Entonces tiene que ser, es más, sea sincerado, ¿no? Ahora aquí debería aparecer también porcentaje vacío, falta que una columna porcentaje vacío, quería por 30, porque a veces solamente miramos esto, pero no miramos el porcentaje vacío, que también es un exigencia. Entonces le faltaría acá, o una nota, ¿no? Para fines estructurales, nota, tiene que ser un porcentaje vacío del 30%. Magister, consulta, si variación cumplimos para el tipo 5 y a la veo y la resistencia no se cumple. ¿Perdón? O sea, si para el tipo 5 la variación se cumple, la veo también se cumple, pero la resistencia no se llega a cumplir. Ah, ya, por ejemplo, me sale así. Aquí me sale así. ¿No? Aquí me está cumpliendo, pero aquí me sale 2,8. Pero con presión no me sale 180, me sale 150, entonces estoy acá. No estoy así. Entonces, ¿qué estoy agarrando? 4. Tipo 4. Entonces sería tipo 4. Pero la norma es más conservadora. Basta que uno falle. Se va al agarramos siguiente. la anterior. O sea, se castiga el ladrillo inferior. Claro, esa es la palabra, se castiga. Esa es la palabra, porque justamente se utiliza más adelante. Ya se cumple el ladrillo 5 en la variación de dimensión, el ladrillo 4 en resistencia a la compresión, pero en el ladrillo cumple compresión en el ladrillo 1. Claro, entonces todo tiene en línea. Así como juega un bingo, en línea tiene que ser. Basta que falle un. Ya. Ahora, no, pero mi fe falló un poquito. Bueno, ya, tráete otra muestra. Otro lote se ensaya. Si el día siguiente ya efectivamente se mantiene, ahí queda, ¿no? Si persiste, se rechaza. Entonces tiene opción a creer más. Entonces, la norma es más conservadora. Entonces, cada uno de estos vamos a ver cómo se hace el ensayo. Pero quería explicarles toda esta parte, porque si no sabemos esto tampoco, no es solamente hacer el ensayo por hacerlo, hay que saber qué hay detrás de ello. Bien, entonces esta es la clasificación, que en la actualidad no ha variado casi nada. Una consulta, profesor. ¿Sí? Cuando comentamos de promedio, ¿de cuántas unidades por mínimo tenemos que sacar para hacer una muestra representativa? Ya. Si queremos trabajar con menos de 10 millares, variación dimensional son 10, a la veo 10 y compresión 5. Si en su obra va a utilizar 12 millares, entonces hay que hacer 3 ensayos más, ¿no? Eso también lo vamos a ver aquí. Sí, está. Entonces hay una norma que te indica. Voy a ver la pregunta, porque a veces viene un ingeniero todo apurado al laboratorio, señores, traigo un ladrillo, necesito para mañana. Un ladrillo, porque yo tengo que sacar desviación estándar, ¿no? Tengo un ladrillo, no puedo calcular, como Bill ya se adelantó un poco a la clase joven, sí, prospectivo, ¿no? Se adelantó. Su pregunta está más adelante. Entonces, efectivamente, ¿no? Traigo uno más. Y quiero que me clasifique como tipo 5. Como veremos luego, pues se adelanta porque se hace efectivamente no un ensayo, a la veo. Él quiere que sea tipo 5, ¿no? Entonces debe hacer variación dimensional a la B compresión. Entonces 10 ensayos. 10 ensayos, acá 5. La deviación estándar, ¿con cuántas unidades como mínimo se puede calcular? Con un decimal. No. La ¿Cuántos división valores? ¿Cómo? O sea, usted me dijo que con un solo valor se puede calcular la división estándar. O sea, ¿con 2 valores puedo calcular la división estándar? No, aquí yo dije con un solo valor. O sea, ¿Cuántas unidades de ladrillo? o sea, 5. No, con uno no puedo hacer. ya, entonces, ¿cuál sería el mínimo? 5. A ver. Tengo que determinar estima B características. Entonces vamos a ver. Y usted va a salir a la pizarra. No, porque ese ejercicio lo vamos a hacer en el laboratorio. O sea, todo vamos a calcular lo que usted diga.
sea, yo debo determinar exclusivamente para compresión el F'B característico, que es igual al F'B promedio menos una desviación estándar. Este promedio, ¿no? ¿Promedio de cuánto? De 5 ladrillos. 5 ensayos. Y la desviación estándar lo calculo de los 5 ensayos también. 5. Yendo a la matemática, o sea, la desviación estándar, ¿con cuántos números se puede calcular? ¿Con 2 números? ¿Con 3? Con 3, porque es n-1. Ahora lo voy a escribir acá. A ver, pongan la forma. A ver, la desviación estándar es la raíz cuadrada, la sumatoria del F'B sub i menos el F'B promedio al cuadrado entre n-1. Ya, entonces, ahí está. O sea, con 2 puedo calcular. 2, pero claro, se puede calcular, ¿no? Pero la norma en este caso te pide 5. Con 5 ensayos. O sea, si me trae 2 ladrillos, no vale tanto. Tiene que traerme 5. Con 2 Para puede que sea calcular. representativo, entonces. ¿Perdón? Para que sea representativo. Claro, justamente por eso su compañero preguntó ¿cuánto? Dijo, pues le dije son 5. 5. Así dice el reglamento la E070 de rebeldía. Es que mezclar, hay normas, la E070 y la NTP, hay 2 choques normas. Entonces, esta es la fórmula. Hoy día vamos a calcular. Creo que hay un ejercicio para que lo hagan aquí también ustedes, ¿no? No disculpe, o sea, si vengo al laboratorio y quiero una muestra de ladrillos, quiero saber qué tipo es, debería traer mínimo 25 ladrillos, unos 10 para que se haga esa evaluación, 10 para el aladeo y 10 para la resistencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Miren, pero podemos optimizar. Pero primero lo que usted dice, excelente. 10 para aquí, 10 para aquí, 5, 25. Pero yo le diría con 10 nomás. ¿Por qué? Porque con 10 ladrillos hago la variación dimensional. Pero para hacer la variación dimensional solamente voy a medir. No destruir. ¿Cómo? No destruir. Es un ensayo no Destructivo. destructivo, ¿no? Entonces le tomo las medidas y está intacto. Y de ahí hago alaveo. También mido al alaveo. Es un ensayo no destructivo. Entonces tengo 10 y 5 ya pasan a compresión. Ese es un ensayo destructivo. Y me quedan 5. Yo le digo, ingeniero, no haga otro ensayo, absorción. Puede ser ensayo de absorción. También es un parámetro, no está aquí lo de absorción. ¿Para qué se van los 5 ladrillos? Mejor invierta en un ensayo más. Ingeniero, absorción también El son gas y la 5. oportunidad también gana. Para absorción son 5. No me- ¿Ah? Para absorción son 5. Sí. Ok. Sí. Entonces, también absorción también se hace. No está aquí, pero está parte de la norma. Es otro requisito. Hay varios requisitos, pero solamente para clasificar nos piden estos, ¿no? Bueno, lo he sacado de las nuevas normas que estaban propuestas. Su compañero profesor se adelantó al... Entonces, también hay las bloquetas, ¿no? Los bloques, portante para no portante. También tienen un ensayo de variación dimensional. Y su resistencia es 50 y 20. Aquí te pide 50 y 20. También bajo el mismo contexto. Pero hay la NTP que te está pidiendo 130. O sea, la NTP te pide con resistencia 130. Por eso le digo que hay 2 choques normas. Por eso no lo han visto muy bien. O se les han pasado. O sea, hay 2 normas. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No nosotros en el estructural. El estructural dice, para esa edificación, el control de calidad va a ser de acuerdo a la NTP. Ya está. Entonces tiene que evaluarse con una bloqueta de 130. Pero el estructural dice, no, se va a evaluar en función al reglamento de la E070, entonces se contempla, ¿no? Entonces, bien, nuevamente, control de calidad de las unidades, ya vamos entrando ya a nuestro tema. Como decía, la norma que vamos a ver es esta, la 399-603, ¿no? Entonces, digamos que estos son requisitos obligatorios, ¿no? Para ver justamente la calidad del ladrillo, con la finalidad de ver la calidad del ladrillo. Nuevamente al proyecto, ¿no? Este es un proyecto que ustedes manejan, ustedes son de obra, están los planos al nivel de obra.
Y este de repente no es la mejor, pero hay varias especificaciones, otros con más detalle, otros con menos detalle. Ya hablan sobre el concreto, y nuestro tema hoy destacable, tipo 3. Y en este caso en particular también el tipo 3. Su F'(B) 90 le piden. El estructural el apuesto. F'(M) 35. Seguramente es de 2 pisos, etc. Pero él es el apuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera 35, tenemos que hacer este ensayo. Si hacemos este ensayo, ¿cuántos? 3 por lo menos. Para que se cumpla eso, el promedio de los 3 ensayos tendría que ser mayor a 35 o menor que 35. Mayor. Justamente esa es la finalidad de llevar al laboratorio. Para que se verifique lo que dicen en el expediente, ¿no? Tanto como unidades, pilas y corrientes. Porque se tiene que cumplir esto, porque esto es lo que manda el proyecto. Cada proyecto es particular, ¿no? Cada proyecto es particular. Bueno, nuevamente aquí esta es la del 2006, ¿no? La albañilería con la E070. No varía mucho, como les decía. Ahí está lo que preguntaba sobre cuánto ladrillo vamos a usar. Entonces, lo que les decía, ¿no? Para el lote de exceso a 50 millares, adicionar una secuencia B. Si usted usa más de 50 millares, si es compresión, ya no 5, sería 8. Variación dimensional sería 10, pero si hay más de 50 ya sería 15, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita, variación dimensional 10, alaveo 10 y compresión 5. Es lo que preguntaba, ¿no? ¿Cuántos es? Entonces, por eso con un solo ladrillo no podemos calcular, ¿no? Bueno, el laboratorio se le hace su presupuesto al cliente y se le indica cuántos ladrillos va a traer. Así por lo cual preguntaba, traeré 10, 20, 25. También le decimos cuántos ladrillos va a traer, entonces acá ya llega, ¿no? Ya llega al laboratorio, ya listo para hacer cualquiera de los ensayos que indican ahí. Entonces, ya entrando ya al tema del ensayo prácticamente, ¿no? Porque todo lo otro es, si no comentamos lo otro, simplemente sería medio ensayo, no tenemos quería mostrarles un ámbito más amplio. Entonces la norma para los ensayos es la 399-103 del 2017, con eso es la que se trabaja. Dice unidades de albañilería, método de muestreo y ensayo de ladrillo de arcilla usados en albañilería. ¿No? Esta norma técnica oral tiene como objetivo establecer los procedimientos para el muestreo, el ensayo de los ladrillos de arcilla cocida utilizados en albañilería. El muestreo, o sea, para hacer los ensayos, o sea, para que traigan al laboratorio. Para la selección de los especímenes de ensayos, el comprador o su representante autorizado seleccionará unidades enteras que sean representativas del lote al cual pertenece o por el cual van a analizar. A veces la supervisión en obra dice, a ver, o el mismo, ¿no? El mismo va y lleva el saco 10 ladrillos, porque ese es el lote que quiere analizar. Y esos ladrillos, supuestamente, si tienen la misma fábrica, deben mantener un color uniforme, una buena textura, buen tamaño, libre de impurezas orgánicas, otros materiales no asociados a procesos de fabricación, ¿no? Entonces, ese muestreo se puede hacer en obra también. Aquí estamos haciendo un muestreo hace muchos años. Un muestreo de la misma planta, creo que fue. Ahí está. ¿Cuál fue el muestreo de planta? Un muestreo para traer acá la obra. Una vez también de hilo, llamaron acá al laboratorio, en hilo, ¿no? Estaban construyendo unos colegios y justamente querían que hagan los ensayos. Entonces le hemos mencionado que tienen que traer los ladrillos, la cantidad de ladrillos, todo eso, ¿no? Usted lo envía por una agencia, bien embalado, bien protegido, y nosotros lo recogemos. Bueno, no tanto lo sino envía algo con las cosas que llega al laboratorio en buenas condiciones. Dicen, no, necesitamos que alguien de ustedes venga a la obra. Y no, pero no es necesario. No, pero para nosotros sí es necesario. Ellos querían que venga alguien de un laboratorio para que haga el muestreo in situ, ¿no?
Entonces, en ese momento es todo un acontecimiento, porque está el supervisor, alguien que toma nota del cuaderno de obra, dice que con tal fecha se apersonó el ingeniero tal de laboratorio de materiales bajo la presencia del supervisor residente, porque así querían. O sea, que había que ir todavía, así son los ingenieros. O hay otros ingenieros también que traen su ladrillo y ellos mismos lo firman. ¿Por qué? Porque lógicamente pensarán que le pueden cambiar los ladrillos. Pero hasta ese nivel se llega. Los supervisores que son estrictos, ¿no? Válido, es válido. Pero sí, para traerlo, tengo que dejar. Claro, ellos pagan todo, ¿no? Pero a ese nivel hay ingenieros que sí. Adelante. Bien, entonces en el muestreo hay espacio para una preguntita. Hay compresión es una B, una B es una C, significa B. No, en el ámbito de la albañilería, la simbología para concreto es el F' 6. Para el acero corrugado, el F' Y, para la resistencia a la fluencia. Y para que sea albañilería, se utiliza la B en unidad. Para pila, que representa la resistencia como murete, mampostería, ¿no? M, y de corte, representa el corte. Simbología oficial y el reglamento, ¿no? Sí. Pues aparece así. Entonces el muestreo, ya les he mencionado, ya lo hacen en planta, en obra también, el supervisor escoge, ¿no? Entonces para ver los ensayos. Una vez que llega al laboratorio, tienen que ser identificados, ¿no? Los técnicos identifican a los ladrillos, lo coloca su identificación. Pero mira, por ejemplo, para el F' necesitamos 5 unidades. Sin embargo, a veces, por la operación de los técnicos, hay unas acciones o estándares que por el motivo lo dañan la unidad. Y para asegurarnos, a veces el autor requiere más unidades para poder evitar eso, ¿no? Para tener un plan de contingencia. Claro, delante cuando comentó su compañero, yo tendría 25, ¿no? Yo dije, pero se puede optimizar. Nosotros lo optimizamos en el laboratorio, pero siempre pedimos más, ¿no? Pero la exigencia... Nosotros en hospitales hacemos un muestreo. Ya. O sea, cuando llega el lote a obra, hacemos un muestreo, ¿no? O sea, mientras el muestreo sea más específico, creo que... Porque a veces el tema de los ladrillos no todos tienen las mismas condiciones de fabricación, ¿no? Ya que estos tienden a tener N fallas. Claro. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es muestrear 30 unidades, ¿no? Un muestreo total de los 20 o 30 unidades que pueden haber llegado ahora. Y llega al laboratorio y ellos hacen otro tipo de muestreo. ¿Para qué? Porque a veces hay supervisores o ingenieros nuestros que cualquier unidad de la albañilería debe resistir lo que uno desea, lo cual es falso, ¿no? Porque a veces lo mandan a veces con una cocción no homogénea. Como llega al laboratorio es más específico porque el técnico sabe qué ladrillo debe ensayarse, porque todo lo que manda la normativa es con casos ideales, ¿no? Y el laboratorio tiene que acercarse a eso para poder dar un valor verdadero. Entonces yo por eso decía, ¿no? ¿Usted qué recomendaría? Por ejemplo, nosotros hacemos, bueno, para lo que hacemos nosotros es, necesitamos 5, muestremos 30 unidades y en el traslado, así como las probetas, se tienden a dañarse, entonces aseguramos que esos 5, el técnico lo va a seleccionar, pues, llegar a unos 20 o 25, ¿no? Entonces eso es lo que yo, por ejemplo, decía, ¿cuánto ladrillo nos recomendaría? No, hay dos eventos. El evento, primero, el laboratorio. Del laboratorio para allá no sabemos qué es lo que pasa. Nosotros nos enteramos y podemos intervenir cuando ya llegó al laboratorio. Ustedes muy bien hacen muestreo, como hemos dicho, ¿no? O nos envían a nosotros a muestrear, o ustedes mismos hacen el muestreo, o el supervisor, y a ustedes lo muestrean. Pero vamos en el ámbito de eso. Pero para el muestreo, como dice acá, ¿no? Ese muestreo que se hace en planta o en obra, no debe de venir con fisuras. O sea, desde allá ya se selecciona que si no van a mostrar un ladrillo que tiene fisuras, ¿no? Entonces, desde allá tienen que chequear esto, ¿no?
No debe tener materias extrañas en su superficie, en su interior, no debe tener fisuras. O sea, el muestreo que viene de allá tiene que seguir estas recomendaciones. No debería tener mancha blanquecina, ¿no? Si allá hacen el muestreo con eso, ese es el primer evento. El segundo evento es cuando llega al laboratorio. En el laboratorio previamente le hemos hecho una cotización, si fuera así el caso, y exacto no le indicamos, siempre le indicamos un poco más de ladrillos. Pero nuestros técnicos están preparados para revisar esto también. O sea, nuestros técnicos ya nos han traído 20 ladrillos. Entonces ellos revisan que no tengan fisuras, ¿no? Entonces si vienen 10 y solamente quieren 5, van a utilizar lo mejor que están ahí, de ese muestreo. Ellos saben que no van a utilizar esto para confesionistas, ¿no? Ahora, si todos han venido a fisurar, siempre, señores, no los rechazamos, no los aceptamos. Lo mismo pasa con las probetas. Así un símil, que es más frecuente. Vienen las probetas así. Se supone que la probeta puede ser así, pero viene medio inclinado, ¿no? Entonces el técnico ya sabe que eso no se acepta. O a veces viene medio rugoso, ¿no? Viene medio rugoso. Podría pasar siempre y cuando, miren señor, podría pasar si usted lo corta acá. En el laboratorio tenemos una cortadora para concreto, que tiene un costo, 15 soles, así que ve, pero si usted quiere ensayarlo, tenemos que cortarlo acá para mantener la perpendicularidad, pero tiene que pagar, ¿no? Dependiendo pues de la grada, pero si acepta, buena hora, si no acepta, no, así nomás lo ensayo, no, el técnico ya sabe que no debe ser así, ¿no? El caso de las diamantinas también que se sacan, a veces vienen fisurados. El técnico sabe que no se puede hacer, esto no refleja lo que se concreto. Reflejará la patología, sí, pero la norma dice que tiene que ser un concreto en buen estado. O a veces viene la probeta con acero, se llevaron el acero. Tampoco el técnico sabe que esto no es acero. Entonces, en ese segundo evento ya los técnicos están preparados para utilizar los anillos buena carga. Si no cumplen dos, ¿sabe? O llaman al ingeniero, ¿no? Mire, tengo este caso, simplemente no lo rechazamos. Tiene que tener un buen método. Hay dos eventos, uno lo que dice, lo de planta, lo de obra, y otro es ya en el propio laboratorio, ¿no? Ellos saben ya que no tienen que tener estos detalles. Pero, en el caso de los ladrillos de arcilla, como se queman, se pueden romper al día siguiente, no hay problema, ¿no? Pero en el caso de las bloquetas hay que esperar 7 días, 20 días. La bloqueta, lógicamente, si para ver su resistencia hay que esperar 28 días. Claro, pero supuestamente alcanzar su máxima resistencia, ¿no? Pero no se puede medir a 7. No, sí se puede medir a 7, porque el cliente, yo quiero ver cómo va evolucionando su resistencia, porque él quiere a 7, porque de todas maneras va a traer a 28. También trae bloquetas, justamente he discutido con los técnicos, no hay discutido, le decimos, por favor, chequeen bien si quieren con fechas, ¿no? Que pongan bien las fechas. También curado en agua. Volvió en agua. También hay dos eventos, ¿no? O lo traen para ensayar ese mismo día, o si quieren lo curamos también. También elaboramos bloquetas en el laboratorio. Lo elaboramos, curamos, ensayamos, pues tiene otro precio, ¿no? Para un diseño determinado. Para un diseño también. Hacemos ladrillos, adoquines, bloquetas. Todo hacemos. Con fibra, sin fibra, con caucho, con PET, cal, fibra de vidrio. Todo eso estamos haciendo. Nosotros hacemos los ensayos, los clientes son los que nos traen. Lo que pasa es que ahora tenemos otros clientes, otro grupo de clientes que no son de una obra, sino son de las universidades, que están investigando, ¿no? Están investigando los ecomateriales. Entonces, para su investigación traen ladrillos con plástico PET, fibras, ¿no? O también utilizan la masa Tuntum, que es un epóxico. De hecho, le damos tesis, dos alumnos de acá de la UNI y otro de otra universidad con la masa Tuntum. También son otro mortero. Hay morteros embolsados. Entonces, en el laboratorio hacemos todo tipo de ensayo. Pero pues, esos jóvenes traen, yo quiero que me ensayen los 7, 14, 28. Porque él quiere ver esa resistencia, ¿no? Él lo trae, lo ponemos al lado. Entonces, una variedad, ahora han aparecido una nueva variedad de ladrillos.
Ingeniero, una pregunta. Con respecto a las unidades de concreto, ¿cómo es que usualmente se curan? ¿Se sumergen o cuál es otro método? Bueno, el caso de, por ejemplo, bueno, como es, de concreto sí lo curamos, ¿no? En caso de, algunos casos piden pues solamente colocar sobre una base, colocarlo ahí permanentemente, le echamos agua y ponemos un plástico, ¿no? Para que se mantenga húmedo, ¿no? Industrialmente, ¿cómo es que lo hacen? Así también lo... Industrialmente, por ejemplo, esto es Nikon, ellos tienen su cámara de curado acelerado. Ellos fabrican sus bloquetas. Bueno, todas las empresas que fabrican adoquines, ladrillo de concreto, sobre todo Nikon, o Cusco también está, en una planta también tiene su cámara de curado, ¿no? Elaboran, colocan su cámara de curado y 24 horas o 30 horas ya adquirió cierta resistencia, ¿no? Entonces ya pueden manipular. Tiene su cámara de curado acelerado, ¿no? Como acelerante, supongo que trabaja. No, se genera un microclima. Es una cámara de curado que tiene una temperatura, una humedad relativa, ¿no? Ya son parámetros que generan pues el curado acelerado. Así como hay concretos también, a 5 horas yo puedo tener una retención al 100%, ¿no? Al 90%. Hay equipos que utilizan método de curado acelerado, presión y temperatura. Está normado. Que hay uno que a las 5 horas ya podemos tener más o menos un 90% de resistencia, ¿no? Y eso serviría para una obra, para una empresa, ¿no? Ahí tengo que existe Hilarion, otro que existe Kevin, que utilizó esas metodologías, y efectivamente estaba en el rango casi predecible de un 10 a 12%. Son otros métodos de curado acelerado, ¿no? Las empresas de Unicon tienen, como les decía, su cámara de curado acelerado para ganar cierta resistencia y pueden manipular. Y lo otro, bueno, les comenté las broquetas. En el caso de los ladrillos también tienen su cámara de secado. Entonces las empresas ladrilleras tienen, no es tanto de curado, sino cámara de secado, porque aquí, en el proceso de fabricación de su ladrillo, aquí por ejemplo, secado en el campo, en verano 10 días, en invierno 15, 20 días, está secando. Porque este tiene que entrar con una humedad al horno, una humedad menor o igual al 2%, por eso que espera que seque. Y todavía no seca al 100%, pasamos a horno de precalentamiento, prehorno, con una temperatura de 120 grados centígrados. Entonces cuando ya ven que la humedad está menor o igual al 2%, recién va al horno ya, ¿no? O sea, van controlando. Pero hay otras empresas, Pirámide, Lara, tiene ya su cámara de secado, ¿no? Que ya no necesita estar 10, 20 días, ¿no? Un día, 2 días, ¿no? Entonces hay varios, ya tecnología de cada empresa. Bien, entonces estamos aquí ya cuando traen los ladrillos, el muestreo, habíamos comentado, ¿no? La identificación, ya los técnicos se encargan de identificar todas las muestras, tienen que estar bien identificados. Ustedes también cuando reciben sus muestras tienen que identificar, por ahí exactamente lo que dice la norma, para de tal manera que tengan ustedes en un lugar donde ubicar sus muestras, el expediente técnico que le corresponde y cada ladrillo debe tener pues, su identificación, ¿no? Son parte de la 17025, la buena práctica de laboratorio y la ISO 9000 también. Entonces, para todos los ensayos en albañilería tiene que estar, la norma nos indica tiene que estar seco. O sea, previamente para hacer los ensayos tiene que estar seco. Entonces, para estar seco, tenemos que llevar un horno a una temperatura de 105 a 115 grados centígrados. Nuestro horno ya está preparado para eso, ¿no? Con esa temperatura, ¿no? Por lo menos 24 horas. Pero, una pregunta. Si rompo a 7 días, saco del agua un día anterior, ¿no? ¿De cuántos son? ¿Ladrillos o concreto? ¿No? No hay. ¿Y también se le lleva al horno? No. Para el ensayo solamente se retira del agua y se espera ciertas horas, ¿no? Tiene su norma también. Una hora, media hora se puede esperar. Sí. Está normado No puede perder para la fecha de ensayo. el agua no puede perder tampoco.
Sí, por eso tiene para diferentes fechas que quiere ensayar, tiene más o menos horas que puede estar por fuera del agua. Yo entendía de que algunas estructuras que están bajo agua se saca de la fosa y se rompe a la hora, 2 horas. Pero las estructuras que no están bajo agua tienen otra condición en la vida útil. Entonces esas ahí sí se dejan más. No, para control de calidad todo es uniforme. Porque sale más bajo cuando tiene humedad, ¿no? Más humedad, sale más bajo. Sí, en la norma de concreto ahí te indican para qué fecha vas a ensayar y ahí te dicen cuánto más o menos, cuántas horas puedes retirar del agua, ¿no? Las tolerancias. Lógicamente eso es un tema que lo vamos a ver en concreto, porque también ustedes están viendo en concreto, ¿no? Por eso que el ingeniero también tiene que hablarles algo un poco sobre la teoría, no de frente al ensayo. Ahí les pueden comentar al respecto. Y van a ver esos ensayos en concreto. Profe, una pregunta. Un técnico puede tener confianza, o sea, del proveedor, porque cada proveedor tiene también su laboratorio. Ellos te entregan también certificado. Podemos tener nosotros confianza en su trabajo, en su labor de ellos. Yo he trabajado para la minera Luren, ¿no? De la casa. La casa, de arriba. Claro, yo he trabajado ahí y en su laboratorio y todo. Y cuando ellos venden, lo certifican, ¿no? Pero ahora, si realmente nosotros queremos observar si su trabajo de su ensayo ha sido perfectamente bien, podemos hacerlo normalmente, ¿no es cierto? Como usted quiere entrar al laboratorio y verificar su proceso. Sí, realmente ellos han hecho bien su trabajo. No, en principio, los técnicos no pueden estar en contacto con los clientes, ¿no? En principio, ¿no? Y parte de la política del laboratorio, en algunos casos sí pueden ver el ensayo, ¿no? Pero el proceso no tanto, salvo que usted que es una tesis de investigación, ¿no? Que no está comprometido con una obra. Ya no se puede. No se puede. En algunos casos seguramente va a la católica, no le van a permitir ingresar, ¿no? Pero nosotros que somos una entidad pública, sí estamos sujetos a dar cierta prioridad. A veces vienen pues, supervisores, ¿no? Quieren ver el ensayo, ya pueden ver, ¿no? Hay cierta transparencia. Pero lo ideal es que no debería estar. Yo también trabajé también para la fabricación de lo que es mortero. También trabajé en mortero y vaciado de concreto allí. Exactamente. Ahí. ¿En Julián? Sí, con Julián, exactamente. No es legal. Julián es el laboratista. Claro. Sí, tienes experiencia en el trabajo. Yo también trabajé 3 años en esa empresa, ¿no? Trabajé y ya se subió su trabajo, tiene su laboratorio, tiene todo. Y vende, pero ya de calidad. Claro, la certeza para que usted esté tranquilo son 2 aspectos. Justamente los informes que tenemos están basados justo en la norma, aparte de la norma. Y otro dato importante, lo que sí tiene todo el derecho a verificar si sus equipos están calibrados. Usted tiene que dar un certificado de calibración. Ahí si no le da, ahí no hace un reclamo, ¿no? Debería darse. Y otro lado, usted tiene que ir, para que esté más tranquilo, a laboratorios que estén certificados o acreditados, ¿no? Entonces, si están certificados y acreditados, ya usted está más tranquilo, porque no cualquiera se certifica o se acredita, ¿no? El certificador que viene aquí, o en nuestro caso es el CGS, ¿no? Chequea el detalle de nuestros ensayos. Le agarra una solicitud al azar. A ver, primero, ingeniero, en su computadora, ¿dónde está? Ya vamos a mi computadora. A ver, el técnico, a ver. Calcule la humedad. Sí, pasó a lo último. Así se hace la humedad. ¿Cuáles son los pasos? A ver, ingeniero, su software. El valor 1.2% acá, ya. Chequea minuciosamente, ¿no? Todos los procedimientos, ¿no? Tienen sus normas y están las normas, ¿no? Todo revisa. La fecha de ensayo, todo eso, ¿no? Pero a veces, ha ocurrido, porque como yo trabajé en Quicriete, cada mes hacía su ensayo. Pero ¿qué pasaba? Pero cada diario salían los materiales, pero como había bastante salida, también había ingreso de los materiales, ¿no? Pero a veces hay materiales, cuando ya no hay, o sea, no hay materiales, ¿qué hacen? Lo traen cualquier materiales contaminados.
¿Entiendes? Como yo trabajé en Lima, hay materiales que vienen contaminados y nosotros tuvimos que reportar al Lima que los materiales que ingresan así. Entonces, ¿qué hace? Ellos reclaman también a sus proveedores que traen material para procesar. Y eso también no ocurre. Claro, depende pues ya de cada empresa, ¿no? Por la demanda también ocurre. Claro, no debería ser tener que utilizar material de buena calidad, ¿no? Es por eso que se hace control de calidad. O sea, les decía al inicio, cualquier material que van a utilizar en el agua primero tiene que ver cumplimiento de la calidad, ¿no? Si cumple, ya no hay problema. Para eso son los ensayos laboratorios. Ah, el otro dato también, ¿no? Nos trae un solo ladrillo, ¿no? Como les decía. Y otro es el costo, ¿no? El costo es tanto ya, no quiere gastar. No uno nomás. No, pero la norma es de 5, si no 5. Es por el costo. Pero todos estos ensayos son costos de calidad, ¿no? Es parte del aseguramiento de la calidad. Entonces no hay que escatimar en costos, ¿no? Quería hacer pues 500 o 1000 soles de un ensayo a una hora pues, de 1.000.000 de soles. Al contrario, es parte del aseguramiento de la calidad. Entonces debemos difundir lo que es la cultura de la calidad. ¿Sí? Es importante. Para que no pague lo que usted también ha visto, ¿no? Entonces, pues decíamos que, ¿se acuerdan que hay una vista que el proveedor tiene que conocer las normas también, ¿no? Tiene que estar preparado para que conozca, ¿no? Entonces, en el caso del muestreo, los ladrillos tienen que medir unidades enteras, ¿no? Representativas del lote, como decía el ingeniero, ellos son los que traen, ellos son los que han elegido previamente. Y otra verificación, el técnico, el laboratorio lo hace si efectivamente los ladrillos no tienen fisuras, no tienen manchas blanquecinas, ¿no? Y reporta de inmediato al ingeniero. Y ya se le dice al cliente, mira, tu material no está en buenas condiciones, te lo llevas, traes otro, ¿no? Entonces ya están preparados los jóvenes para ello. Como decíamos, la norma dice, antes de hacer cualquier ensayo tiene que secarse, ¿no? Se lleva a un horno, una temperatura controlada, durante por lo menos de 24 horas. Y después de tiempo se va pesando, ¿no? Hasta que esté un equivalente de peso. Y luego se deja enfriar, también se lleva una cámara, un lugar donde debe estar una temperatura en ese rango y una humedad relativa en esa característica, ¿no? Y después se espera 4 horas. Y a una vez ese tiempo ya está listo ya para proceder al ensayo, ¿no? Casi para todos los ensayos se tiene que lograr eso, en principio, para todos los ensayos. Para compresión, para fluorescencia, para variación dimensional, la veo. Te piden primero estos pasos. Luego el peso, ya tienes una balanza, la balanza tiene que estar calibrada, ¿no? Tiene una balanza de 3 kilos hacia arriba, con cierta aproximación, ahora vamos a hacer el laboratorio, los técnicos. De esa manera determinas el peso. Entonces, ahora vamos a comentar lo que previamente algo hemos comentado, ¿no? Entonces, la medida del tamaño, digamos, esto es un ensayo que está en la norma que hemos indicado, la 399-611 de 2017, ¿no? Nos pide determinar la medida del tamaño. ¿Por qué? Porque quiere saber justamente pues, la variación dimensional, ¿no? Uno solamente pide dimensiones. Muy pocos piden variación dimensional. Variación dimensional se hace recién cuando nos piden clasificar el ladrillo, ¿no? Pero también se puede hacer la variación dimensional. Entonces estamos comentando sobre esta parte que dice el reglamento está mucho en eso. Entonces, pero para medir el dimensionamiento, para ver esos porcentajes, yo necesito saber el largo, el ancho y la altura especificado del fabricante. El fabricante me tiene que dar sus dimensiones exactas. De repente su ladrillo es de 9 por 13 por 24. Allá, estas son las dimensiones nominales o especificadas, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Largo especificado, ancho especificado, altura especificado. Esos son los datos que me da el fabricante. Yo necesito. Y ellos también tienen su matriz, ¿no? Su molde está con esto. Pero a la hora que sale el ladrillo, todos medirán 9, todos medirán 13. Puede variar milimétricamente, 24.1, 23.9, ¿no? 13.1, 12.9, 12.8, los artesanales 12.6, hay más error todavía, ¿no? Entonces, esa variación es lo que se mide, ¿no? Entonces, se hacen 10 para cada ladrillo y eso lo van a hacer ustedes como ejercicio en laboratorio, ¿no? Entonces, lógicamente, para eso utiliza una regla metálica que también debe estar calibrada para tomar las medidas, ¿no? De 30 centímetros
divisiones de 1 milímetro. Entonces hay que medir las dimensiones de los ladrillos, de cada uno. Entonces ya en el laboratorio vamos a hacer la tabla, el ejercicio, ustedes van a medir las dimensiones. ¿Cómo yo obtengo el ancho promedio? Punto medio, ¿no? De un ladrillo a 1, punto medio, a 2 acá atrás, punto medio a 3 y aquí punto medio a 4. Entonces el ancho promedio va a ser igual pues, a 1 más a 2 más a 3 más a 4. Entre 4 ya tengo el ancho promedio. Este es. De igual manera, el largo promedio, punto medio, L1, L2, hasta L3, L4. Entonces va a tener su largo promedio, ¿no? El ancho promedio también, punto medio, ahí hemos visto. Altura promedio, H1, H2, punto medio, H3, H4. Saca el promedio y ya tiene la altura promedio. Entonces para eso utiliza la regla metálica, ¿no? Que tiene que estar calibrado también. ¿Y cómo calculamos la variación dimensional? Esto que está aquí. Estos valores, porque este es más o menos 4%, más o menos 3, más o menos 2. Entonces lo calculamos con esta fórmula. Variación dimensional, el largo de un ladrillo. Utilizo esta fórmula. Largo especificado es el que me da el cliente, es el dato. Pero el largo promedio es aquí, H1, perdón, L1, L2, L3, L4. Ese promedio es este. Por 100 entre el L especificado ya tengo la variación de porcentaje de un ladrillo. ¿Cuántas veces tengo que repetir? 10. Al final saco el promedio y ese promedio es lo que lo ubico acá. Si es que estoy midiendo altura, ancho o largo. O sea, lo que me digo, si sale de aquí más o menos 0,9, entonces acá. Si me sale 1.3%, entonces es tipo 4, ¿no? De esa forma calculamos eso. En la tarde ustedes van a hacer ejercicio con 10 ladrillos. Entonces estas son las fórmulas para calcular la variación dimensional, ¿no? Entonces el ladrillo para cada clasificación tipo 1, 2, 3, 4 y 5 te permiten pues un ancho dentro de un rango permisible, ¿no? Más ancho, más corto dentro de lo permisible. Entonces se aplica en 10 ladrillos, a los 10 se saca el promedio y se obtiene. El otro ensayo es, a veces solamente piden dimensionamiento. Simplemente tomamos las medidas, ¿no? 4 medidas, 10 medidas y también damos la dimensión. Solamente piden dimensionamiento, no piden porcentaje de variación dimensional. Después del dimensionamiento, igual de esa forma se toman 4 medidas también de cada ladrillo, ¿no? Por su dimensionamiento, este sería 4 L's, el promedio, L1, L2, L3, L4. El promedio es su largo. Su altura de este H1, H2, H3, H4. El promedio, esa sería su altura de este ladrillo. Y el ancho también A1, A2, A3, A4. Entonces tiene 3 dimensiones. Promedio. Esa sería la dimensión de ese ladrillo. Tanto con largo, ancho y altura. Igual los 10, ¿no? Y se reportan los 10 cuando piden dimensionamiento. Pero si piden por variación dimensional, porcentaje ya se calcula de la otra forma. Entonces, pero es un dato importante para conocer este rubro, ¿no? Por donde está sombreado. Y el otro es lo que habíamos comentado, ¿no? Medir el alabeo. Los ladrillos no son primas, no son paralelepípedos. Pueden tener cierta concavidad o cierta convexidad, ¿no? Entonces el cóncavo superior o la parte de abajo o puede ser convexo, ¿no? El convexo tiene una figura más o menos así, ¿no? Exagerado. Entonces esto hay que medir. Vamos a dar una vista. Delta 2, delta 2. Convexo sería esto. Entonces, ¿pero cómo medimos? Esta cuña tenemos que introducir acá. Como es medio triangular, entonces va a haber un momento que va a chocar, ¿no? Cuando choca, ahí marca milímetros. Chocó aquí, tiene 4 milímetros.
y eso se reporta, ¿no? Entonces la cuña metálica se reporta. Las distancias son la altura, entonces lo que indica. ¿No? Sí, claro, esto va a ser la altura. Los valores son de esa altura. Sí. Entonces, ahí el plano AB, el plano AB. Después esa cuña, y en la tabla, como decía, más al detalle ya los técnicos le van a mostrar. Pues yo estoy mismo van a circular, porque es un taller. Bien, entonces la veo. Entonces ahí, con nuestra vista, colocando la cuña, ¿no? A uno puede tener una luz, y se mete por ahí, ¿no? Entonces se pone en diagonal, se coloca tanto en este sentido, la superior como el inferior. Entonces aquí me sale un delta, 2 milímetros, abajo me sale 1 milímetro. Entonces, ¿cuál tomo? El más crítico, 2 milímetros, ¿no? Entonces, se utiliza eso, pero podemos encontrar así, ¿no? Si la superficie es cóncava, si es cóncava. Entonces podemos encontrar de esta forma o de esa forma, ¿no? Pero también hay del borde, pero un poco viene ese tipo, más si es cóncavo, ¿no? O superficie. Como les decía, se toma 2. Acá en diagonal mide una deformación, 2 milímetros, y al de abajo también me sale 1 milímetro. De los dos tomo el mayor, pues, el que dice el que registra mayor distorsión. El que registra mayor distorsión. Si es 2 acá 1, sería 2, ¿no? Entonces, para cada ladrillo tengo que hacer eso. Pero cuando ya tengo 10 ladrillos, recién ahí sí puedo sacar el promedio para estos efectos, ¿no? Para estos efectos. Este ya es el promedio de 10, ¿no? Y en otro caso es individual. Entonces puede ser cóncavo o también puede ser convexo, ¿no? Y hay veces ya no es así en este caso, sino es así. Entonces aquí voy a meter la cuña en las cuatro esquinas, ¿no? Y en este caso sí se saca el promedio de los 4, ¿no? El promedio de los 4, tengo ya la deformación. Tengo la deformación convexa y la deformación cóncava. Puedo reportar los dos en el informe, ¿no? Pues a veces reportamos el promedio o reportamos los dos, ¿no? Su nivel de concavidad y su nivel de convexidad. Perdón, la convexa no sería el cóncavo, pero dando vuelta, ¿no? No, es que a veces las vías un poco son irregulares, ¿no? A veces abajo es convexo y arriba es cóncavo, ¿no? Entonces puedes encontrar en los dos casos, ¿no? Entonces, en unos casos es irregular. Inclusive te pide medir al costado también, pero un poco eso. Al final, si hay es milímetros, ¿no? Pero más distorsión tiene lo que es cóncavo o convexo. Entonces, eso, si hacemos 10 netamente cóncavo o netamente convexo, si lo reportan así, entonces para efectos ya de la clasificación del área sí tienen que hacer promedio, ¿no? El más, digamos, el más crítico sería el que comparan acá, el más crítico. De repente cóncavo es más crítico, con eso comparan, ¿no? Si me sale aquí el más crítico 1,8, entonces tipo 5. Si me sale 2,6, entonces ya no sería 4, sería, perdón, 5, sería 4, ¿no? Entonces, eso se mide esas deformaciones. Ya cuando son ladrillos, esto más se nota en los ladrillos artesanales, porque no hay un buen molde, ¿no? Creo que los industriales se han minimizado. Los ladrillos blancos, cero prácticamente, ¿no? Ladrillo de la casa, casi cero. Eso es bien primario, ¿no? Entonces, la cuña metálica para medir el alaveo. El ensayo de compresión. El ensayo de compresión, ya estamos yendo en este rubro, ¿no? Para el ensayo de compresión, lógicamente es carga entre área. Digamos, estamos acá, ¿no? El ensayo individual, el F' de igual a carga entre el área bruta. En kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ese es el ensayo individual. Entonces, esta es la división estándar donde iba de 1 a n, ¿no? Entonces, es una fórmula que ustedes lo obtienen de su calculador, también se puede resolver así, ¿no? Esto diríamos que es el primer ensayo,
menos el F'B promedio al cuadrado más el F'B del segundo ensayo menos el F'B promedio al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Y lo divides entre n menos. De acá realmente sigue, ¿no? Y luego entre n menos. Pero esa es la secuencia. El ensayo individual menos el promedio al cuadrado. El segundo ensayo menos el promedio al cuadrado. Esa es la interpretación de esto. Ahora, en el año 2005, no había esto. Se calculaba así, ¿no? Carga sobre área. Y a veces los ladrillos tenían, pues se calculaba por el área neta. Entonces, como he hecho en ensayos, no es que yo evalué ladrillos artesanales, semi-industriales, hizo prácticamente gráficas. Entonces se notaba pues, una cierta dispersión. Entonces, uno de sus compañeros lo castiga, ¿no? Castiga justamente, este menos lo están castigando al fabricante. Porque la dirección estándar, o sea, se utiliza una campana de Gauss, ¿no? Si es más junta, sus valores son muy parecidos. Pero si la campana de Gauss es muy abierto, quiere decir que tiene valores muy dispersos. Y si tiene muy disperso, la dirección estándar aumenta. Entonces tú mismo te castigas. Pero si no fabricas bien, te va a salir una dirección alta. Entonces a tu promedio, que supuestamente era tipo 5, le estamos quitando. O sea, tú mismo te quitas, no sé si te vas a entender, ¿no? Y de 5 que eras pasas a 4. O sea, te conviene elaborar bien tu ladrillo, también que los ensayos salgan parejos. Entonces la dirección estándar puede ser 1, 2, 8, ¿no? Entonces esto también se calculó en aquella época. Ahora en la norma indica eso. No en la NTPA, esto indica en la E070. Por eso vamos de la mano de eso. Ingeniero, una pregunta. ¿Aproximadamente en qué fecha se cambió de área neta a área bruta? En 2006. 2006. Porque en 2005 lo presenté yo con esos cambios al Congreso de Ayacucho, por el doctor Arrieta. Y bueno, y varias universidades también tenían lo mismo, y ahí se cambió. ¿Sí? No dieron. Yo sé que te están castigando, pero también le está apoyando el tema que ya no se dice oficialmente el porcentaje, ¿no? No, eso está referido a los resultados de compresión. También antes del 2006 era 25%, ahora estructuralmente piden 30%. Por eso es independiente. Ah, claro, pues si tienes, lo que pasa es que cuando tienes más vacíos, ¿no? Si calculas con el área bruta, efectivamente sale menos, ¿no? Pero antes, ¿no? Tenía más vacíos y se calculaba con el área neta y te salía al revés, te salía más alto, cosa que no era congruente, ¿no? Entonces aquí se ha uniformizado, ahora es área bruta. Y de paso, o sea, doble castigo. Y de paso ya te descuentas la dirección. Pero ya no, a la norma que se va a aprobar no indica el porcentaje de vacíos. O sea, especialmente. No, también 30%. Sí, indica, no. Sí, 30. Pero debería colocarse acá. Está en otro artículo. O una nota, ¿no? Porque el estructural cuando hace básicamente todos los estructurales colocan, ¿no? Y el estructural coloca todo eso, F'B, F'M y también porcentaje de vacíos. Que no necesariamente está acá, pero le tiene que cumplir porque... No, esto sí que tiene que cumplirlo, ¿no? No, el estructural pone su requerimiento, como te decía aquí. Depende pues del estructural, ¿no? Entonces, si el estructural lo coloca acá, el estructural, él requiere que sea tipo 3, que compresión sea 90, su prima sea 35. Pero aquí no he puesto resistencia al corte, de repente no es necesario, ¿no? Entonces ya depende del LS. Le falta colocar porcentaje de vacíos también. No lo ha puesto. Pero debería estar porcentaje de vacíos y debería estar también el B'M, ¿no? Pero dependiendo de cada expediente, ¿no? Pero dice que para ahora, para definir, clasificar el tipo de ladrillo, no es necesario el porcentaje de vacíos exclusivamente. Para definir, sí, clasificar o sea, para clasificar no, no. Pero sí es un requerimiento. Así como la absorción no está ahí, ¿no? Pero también sí es requerimiento. A veces cumple tipo 5,
Eso es lo que pasaba, como les decía, en los 90. Cumplía tipo 5, pero su porcentaje de vacíos era 40. ¿Se acepta o se rechaza? Se rechaza, pues, porque ahí te pedían 25. Y ninguna empresa ladrillera tenía eso. Entonces todos han tenido que cambiar. Y es por ello que le han puesto, queda como recuerdo, el IFES. Todas las empresas tienen IFES. A raíz de eso. Porque ahí los estructurales ha sido su proyecto. Ahora, ¿cuál es la implicancia, profesor, de la pandereta, aunque si le aplico la carga particular a su línea de los vacíos, ¿no? Así es 30, pero también no es necesario usar la pandereta, pero en forma vertical. O sea, ¿cuáles serían las bueno, de repente el volumen va a ser el mismo, ¿no? O sea, la cantidad de ladrillos por muro. No, lo que pasa es que, como te decía, ¿no? En una edificación de albañilería combinada hay muro portante y muro no portante. El muro portante se diseña para que resista fuerza horizontal, carga vertical y momento flector. Entonces, este muro debe resistir. ¿Cómo podría utilizar mi pandereta moldeada? O sea, con los huecos verticales. Tampoco, porque el pandereta es una cáscara, no tiene mucha masa, no tiene... Por eso que vacío también no cumple para nada. No, es para ni hablar ya, ni hablar, ni analizarlo, porque no tiene, si tú ves, es pura caja, no tiene. Hueco también, ¿no? Inclusive, por aquí le quité una foto. No tiene mucha resistencia. Lo que pasa es que al contrario, que tiene una falla frágil, explosiva, es como si fuera un vidrio, ¿no? O sea que las construcciones que han colapsado en Pisco es porque todo el muro voló, todo esto voló. En esos muros portantes donde utilizaban la misma pandereta, vino la fuerza sísmica y todo esto voló. Todo esto voló. ¿Y con qué nos quedamos? Columna, viga soldera. Pero esta columna de esa vivienda es igual que esta columna. No. ¿Esa viga soldera es igual que esta viga peraltada? No. Aquí no hay nada abajo y está soportado. En cambio acá no, el pandereta cuando voló esto se quedó pues así. El peso vino y lo aplastó. Entonces el mecanismo de falla es. Entonces el pandereta como resistencia llega a 30 nomás. Yo estaba analizando la resistencia a la compresión, ¿no? De 30 versus 150 de la pandereta con el pico. Entonces es influyente para cargas de gravedad. O sea, esa diferencia, porque tu pandereta está tranquilo reportando 4 pisos, con 30 kilogramos por metro cuadrado y te está aguantando. Creo que la pandereta más que todo versus el pico es por el ensayo corte, porque Claro, por eso. más que todo por el corte que ha ocasionado que la tracción diagonal, ¿no? Entonces con King Kong sí su cortante, ¿cuánto es el cortante del MV, no V? Del King Kong versus la pandereta. Bien, estos son para radios para fines estructurales. El pandereta no llega a 50, ¿no? Menos, pero Entonces ya de hecho no es para fines estructurales, ya está descartado. No está para fines, no debemos utilizarlo. Pero ¿para dónde sí vamos a utilizar? Un número no portante, ¿no? También quería decir, aquí este bonito, el Face, ¿no? Aquí, porque este es otro sistema productivo. la pieza importante de King Kong más o menos qué valor está. El artesanal puede llegar a 70, ahora mejorado, puede llegar hasta por aquí el artesanal. ¿El sello de corte? Ah, no, primero vamos a ver la compresión, ahí se nota más, ahí tenemos más información de compresión que de corte. Es suficiente con compresión, ya los cortes es más fácil de entender que de compresión. Igual que el pandereta, en casi el 90, algunos sí ha pasado, ¿no? Pero casi el 80-90% llega a pasar, 30 nomás, ya descartado. El artesanal, algo ha mejorado, algunos ya están llegando a 95, otros llegan acá. Pero todavía no he visto que lleguen aquí. O sea, si esa empresa constructora está construyendo un colegio, ¿va a poder utilizar ese ladrillo? No, pues no va a llegar. No va a llegar. No va a calificar, mejor dicho, a la hora que se haga el ensayo de control de calidad, ¿no? Siempre y cuando le pide tipo 5. Ahora, el ladrillo también se coloca en función a la zona sísmica donde se encuentre, ¿no? O sea, dependiendo del número de pisos y la zona sísmica, en algunos casos sí se puede utilizar inclusive el artesanal hasta 2 pisos. Eso lo podemos ver en el reglamento, ¿no?
Tenía la foto acá, lo saqué para no ampliar más, pero sí está ahí lo pueden ver en el reglamento donde está en función al número de pisos y en función a la zona sísmica, que zona sísmica pues, de 4 pisos, así, ¿no? Entonces ahí está, inclusive el panelero también se puede utilizar, pero en zona de selva hasta 2 pisos, eso dependiendo, ¿no? Rioja, Moyobamba, ¿alguien de Rioja, Moyobamba? Es zona de selva, pero ahí en el plano de sismo-resistencia de la E030 es una zona sísmica, porque sí ha habido terremotos, no seguido el plano de sísmica de afines, ¿no? Y entonces para los ladrillos, para los bloques también el mismo aspecto, tiene su resistencia, como decía la NTP, tiene otra resistencia. Bueno, entonces el control de calidad de las unidades de albañilería, como decíamos, está basado, los ensayos netamente están basados en eso, pero los requerimientos también en función de la E06. O sea, les estoy brindando los dos para que tengan una idea, ¿no? Este en 2006 ha salido el otro, pero todavía no está oficial. Este habíamos visto, ¿no? Sí. Estamos para el ensayo con presión. Para el ensayo con presión, la norma te pide ensayar en mitad de ladrillo, porque ellos suponen que usted no tiene una prensa de gran capacidad. Entonces, si no tienes prensa de buena capacidad, puedes utilizar en mitad de ladrillo. Pero si tienes una prensa de buena capacidad que supere los requisitos, puedes ensayar entero, ¿no? Ahora vamos a ver esos aspectos. Puedo ensayar en mitad de unidad, también lo cortamos y lo ensayamos, ¿no? Hay que medir el largo y el ancho, como hemos visto en los ensayos anteriores. Las dimensiones, se toman las medidas, ya eso lo van a ver en el laboratorio, y lo ensayamos a la compresión. Pero al cortarlo, la longitud por lo menos es igual a la mitad de la longitud total de la unidad, más o menos 25 minutos, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que indica se puede ensayar a unidad, perdón, a mitad de unidad. ¿Pero podemos utilizar unidad entera? Sí, sí, pero tiene que afectarlo por un coeficiente, ¿no? Yo puedo ensayar entero, pero tengo que afectarle por un coeficiente, que es este coeficiente, que está dado en el reglamento también, que estamos mencionando, en el anexo A. Entonces, eso es lo que aplicamos nosotros. Nosotros sí ensayamos entero, porque nos es más fácil, ¿no? Si cortamos se puede astillar, es más complicado. Entonces sí le aplicamos este factor. Ahora, pero para ensayar el ladrillo, tenemos que, como ustedes ven, el ladrillo o es cóncavo o es convexo, ¿no? O sea, yo le aplico una carga, o sea, puede concentrarse en una de las esquinas, ¿no? Y no va a reflejar mucho la resistencia. Entonces tengo que colocar un capping, una capa de yeso cemento o azufre con bentonita, ¿no? Pero antes de aplicarlo, tengo que rellenar los alvéolos, ¿no? En la misma norma comenta que puede ser una proporción de 1:2, ¿no? 1 de cemento por 2 de arena, cierta cantidad de agua, ¿no? Colocamos dentro de los alvéolos y esperemos 48 horas para que se... Pero si el alvéolo es más de 13 milímetros, se puede, la misma norma dice, ¿no? Ladrillo se puede colocar ahí, se puede rellenar ahí, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Nosotros más aplicamos el mortero. Y luego, como les decía, ¿no? Para eliminar las protuberancias que vemos acá, así como las probetas también se hace un capping, o se usa almohadilla de neoprene, ¿no? Pues la probeta no va de frente a la presa, sino almohadilla de neoprene o un capping de azufre con bentonita. Entonces, para eliminar esto también se coloca yeso cemento, ¿no? En las proporciones que indican ahí, 1, 2, 2 sobre la superficie, y no debe ser los 3 milímetros. Esa más o menos es así, va quedando, por aquí está, ahí está, ahí arriba. De esa manera colocamos una capa, en este caso también utilizan azufre con bentonita, me parece. Entonces estamos aplicando de tal manera que con esa capa ya eliminamos todas las deformaciones milimétricas, de tal manera que la carga se distribuye uniformemente, ¿no? Entonces, a la hora del ensayo, no va de frente tampoco el ladrillo, sino se colocan unas planchas metálicas que tienen cierta dureza, que tiene que ser un poco más largo que el ladrillo, y 1 pulgada más o menos de espesor, ¿no? Entonces aquí aplicamos la carga hasta que falle. Entonces esa carga es la que registramos. Esa es la carga, está aquí,
entre el área bruta. El área bruta es el promedio del largo por ancho que lo hemos calculado de dimensionamiento, ¿no? Después de 4 medidas. Entonces tengo mi primer ensayo. Entonces de esa manera determino el ensayo de compresión. Entonces, ¿cómo se hace el ensayo de compresión? Ya, se reporta la resistencia, carga entre área, en kilogramos por centímetro cuadrado, hay un valor extraño en PA, así. Pero también lo reportamos en megapascal, que es mucho más manejable, ¿no? Pero está en kilogramos por centímetro cuadrado y también en megapascal. Entonces, la carga máxima, al momento que se fisuró, promedio del área bruta de las superficies, tanto superior como inferior, sacas el promedio, y eso lo vamos a ver en el laboratorio. De esa manera tengo el ensayo de compresión. Me parece que aquí algo más. No. La velocidad. ¿Cómo dice? Disculpe, ¿con cuántas cifras significativas hay que hacer el reporte del ensayo de compresión? Con un decimal. Mire, la velocidad. En algunos casos ya el equipo se le da una velocidad inicial, pero en el caso del ladrillo no nos dan. Dice la norma, dice aplicar la carga hasta la mitad máxima esperada, ¿no? Te doy una carga referencial. Y luego el resto de carga remanente a una velocidad uniforme, pero de tal manera que el ensayo no esté menos de 1 minuto ni más de 2 minutos. Muy general es esto porque no es lo mismo ensayar un ladrillo tipo 5, ¿no? Que va a ser 180, que un ladrillo panderete que va a salir 30, ¿no? Pero los técnicos ya saben más o menos qué carga soporta. Entonces ellos ya saben que es un tipo 5, tipo 4, ya saben que la carga que le van a dar más apropiada, más o menos un 50%. Un tipo 5 saldrá pues 50.000 más o menos de carga. Como ya saben, entonces la mitad de carga le dan una velocidad cualquiera y el resto ya va calculando, ¿no? Ya pues ahora ensayar más de 1000 ladrillos, vamos a preguntar cuántos ladrillos hay que ensayar. Pero la norma te indica esa parte, ¿no? Tiene que seguir esa velocidad. En otro caso sí te mandan una velocidad carga entre minutos, ¿no? Te dan un caso, pero en este caso de compresión no. ¿Viene y en la de concreto? En la de concreto, eso sí tiene su propia velocidad, eso sí manda, ¿no? Cada ensayo es diferente. Pero exactamente ahorita no recuerdo, pero sí te manda una velocidad. Realmente la velocidad, profesor, influye en la resistencia. Claro, por eso. Sí, La velocidad concreta es 0,25 megapascales por segundo, más o menos 0,05 megapascales por segundo. Claro, ese siendo su velocidad. Cuando lo pongo menos velocidad, también la resistencia es mayor. En cambio, cuando pongo velocidad, hay una resistencia aparente. Claro, como decía, el ladrillo y la doquín sí tienen. Las probetes como él también tienen. Pero el ladrillo de no tiene, porque eso es el traído del reglamento. Por eso lo he leído, porque el reglamento dice así. En la 399-600, la que estamos viendo, 613, ¿no? Del 2017, de esa forma se puede medir la carga. Eso es lo que dice textualmente, ¿no? Mide la velocidad. No hay una velocidad de carga. Entonces, pero ya en la práctica de los jóvenes, como les decía, pues eso no es válido para todo, ¿no? Porque tienes pandereta, tienes de 180, ¿no? Porque tienes la mitad de carga, supuestamente, al esperar, ¿no? Entonces, no todos sabemos cuál es el esperar, los técnicos sí, porque han ensayado más de 1000 ladrillos. Entonces ya saben más o menos cuál es la velocidad adecuada y el resto que termine dentro de ese tiempo que indica, ¿no? Pues entonces el reporte que les mencionaba, que se coloca en el informe, y también hay otro, eso es lo que estamos comentando, la resistencia característica es el promedio menos la división estándar, lo que estamos indicando acá, ¿no? O sea, si me dice que es tipo 5, o sea, esta diferencia tiene que ser mayor o igual a 180. Esta diferencia tiene que ser mayor o igual a 180 si es tipo 5, ¿no? No es solamente el promedio, sino la diferencia. Esto está en la E070. Os estoy matizando los dos, porque los dos son normas válidas. Pero ya muy bien cumpliste la resistencia, cumpliste vacíos, pero tiene parámetros estadísticos como el coeficiente de variación. Entonces hay que calcular su coeficiente de variación. Es igual a la división estándar por 100 entre el F' B promedio. Esto finalmente es el que te va a decir si tu ensayo está bien hecho o no. ¿Por qué? Porque te indica las unidades tipo industrial, si el coeficiente de variación es menor al 20%, quiere decir que está bien. El protocolo está ok. Pero si le sale 22%,
Dicen que el ensayo no es correcto. No es que has hecho mal, sino que tu decisión estándar seguramente es un parámetro estadístico que no está cumplido. Y para el tipo artesanal, con esta versión es 40%. Está en el reglamento también. No en la NTP, ojo, está en la E070. Estamos matizando. Y absorción, por eso les decía, también pueden hacer absorción. Porque también te pide el reglamento la E070. Entonces, absorción, la de arcilla o cívico de carga menor al 20%. Las bloquetas para portante y no portante, 12% y 15%. Sí, que una pregunta más. El ensayo de concreto también tiene que ver el tipo de cemento. En el concreto. Sí. Ah, claro, pues, el concreto es un diseño de mezcla. Entonces, puede ser tipo 1, tipo 5, cemento adicionado, cemento por desempeño, y algunos cementos que tienen cierta alta resistencia después de la ventosa. Eso ya depende también del cemento, efectivamente, también del diseño. Claro. Pero al final usted lo que está diseñando es para un valor, ¿no? Usted está diseñando para cumplir una especificación, ¿no? Claro, depende, ¿no? Depende de lo que pedía el diseño de mezcla. Bueno, acá hay un ejercicio. Estamos en la hora. Este ejercicio lo vamos a ver en el laboratorio, ustedes mismos van a hacer el ejercicio, pero vamos a comentar rápidamente. Tomamos las dimensiones por medio, lo que ustedes ven aquí son las dimensiones por medio, largo, ancho, altura. ¿De dónde salió el largo? De sacarle el promedio, largo, ancho, altura. Eso es lo que va ahí, ¿no? Y esta es la carga del ensayo. O sea, a la hora que se hizo el ensayo, que son las cargas que están reflejando. No, perdón, ese es el área bruta, o sea, multiplicando largo por ancho. Y la carga es esto, ¿no? Y cuando dividimos la carga entre el área, ya tenemos la resistencia. Pero este ladrillo se ha ensayado entero o mitad. Entero. Entero. Ah, entonces quiere decir que lo tengo que afectar por coeficiente, ¿no? Entonces es así como se ha hecho esto. 0.93. Eso también ustedes lo van a hacer ahí en el laboratorio. Todo eso lo van a calcular ya ahí en el laboratorio. Entonces tenemos carga entre área, ya tenemos la resistencia. Pero esa resistencia se divide entre 0,92, por lo que indica la norma, que tiene el anexo A. Y de ahí me sale el 95,3. De igual manera, carga entre el área bruta dividido entre 0,92 me sale este valor. Finalmente, en megapascal, casi aproximadamente dividido entre 10, ¿no? Bueno, más exacto, y entramos al dato real, pero más o menos entre 10 sale megapascal. Entonces sacamos el promedio, este viene a ser el promedio. Si aplicamos la fórmula, nos sale la división estándar de 7,2. Entonces la resistencia característica es el promedio, ¿no? Menos la división estándar me sale 90,4. Y con la fórmula calculo la división estándar, perdón, el coeficiente de variación, y me sale esto. ¿Cuánto esto debe ser? Menor al 20%. Lo estamos viendo. Solamente como estamos viendo con presión, ¿qué tipo de ladrillo clasifica? Solamente como tipo 2. Ahí veamos la tabla, como está en el feature. 95 dicen, ¿no? Entonces, 2. Sería 2. Claro. Porque para que sea tipo 3 tiene que ser mayor o igual al 95, ¿no? Ya, entonces esos son los parámetros, así entregamos el informe. Y esto matizamos la NTP con la de la E070, pero como los estructurales más manejan la E070, pues lo colocamos, ¿no? Pero de todas maneras ahí tienen toda la información. Ahí está, ¿no? Bien, el ensayo de absorción también es otro ensayo que hemos indicado, ¿no? Para hacer el ensayo de absorción habíamos indicado que la muestra ya tiene que estar seca, ya hemos visto que tiene que estar seca. Se hace también en 5 unidades, ¿no? Entonces tenemos ya el peso seco, adelante. Terminamos el peso seco, en la balanza eso ya lo hemos visto cómo se termina el peso seco. Y luego, teniendo el peso seco, ya lo sumergimos en un recipiente, ¿no?
el cual tiene pues después de haber secado y enfriado, por eso lo coloco al inicio, ¿no? Entonces se coloca un recipiente, agua potable, temperatura controlada que se toma 5 a 30 grados centígrados durante un tiempo específico. Luego retiramos la muestra, la limpiamos con un paño y lo pesamos. Pero todo eso tiene, una vez retirado, tiene que durar unos 5 minutos. De esa forma, después de el tiempo determinado, tenemos el peso saturado, ¿no? Después de sumergido en agua fría. Entonces ya tenemos el peso seco y tenemos el peso saturado después de 24 horas y aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula, bueno, la balanza con una aproximación 0.1% de porcentaje. No, el porcentaje de absorción, porque ese está en porcentaje. Tenemos el peso seco, que es WD, peso saturado después de 24 horas. Entre el peso de ella tenemos la absorción, ¿no? Entonces tenemos 5 ensayos. Este promedio de 5 ensayos, ¿con cuál lo comparamos? Este, ¿no? ¿Quién va a interpretar eso? El residente y los técnicos también, ¿no? Si está de buena calidad, debe estar en ese rango. Si fuese para bloqueta, también están los rangos. Entonces, para eso sirve, ¿no? Entonces, el ensayo de adopción es de esa forma. Bueno, esos son los 5 ensayos previos que hemos visto, que vamos a ver, son los que vamos a hacer, y luego veremos ya los otros ensayos durante la clase, ¿no? Entonces, llega una consulta hasta aquí. Tengo una consulta, ingeniero. Si se da un caso donde se reportan los ensayos de laboratorio y se obtiene para un ladrillo tipo 4 que te da el resultado de porcentaje vacíos un 33%, pero la resistencia entonces está cumpliendo y está pasando más, ¿no? Lo esperado. ¿Cuál sería su influencia de esas unidades en la trabajabilidad, por lo menos, ¿no? O, como supervisor podría aceptarlo porque, o sea, su resistencia, lo que yo considero que es lo más importante, está cumpliendo, pero el porcentaje vacíos no. Claro, aquí ya dentro de, si le preguntamos sobre una estructural neto, te va a decir que no, porque si bien es cierto está cumpliendo como resistencia, pero el estructural neto está viendo el porcentaje de vacíos, porque al tener más vacíos, está superando el límite. Hay algunos casos hasta por 1% ha rechazado, ¿no? Ingeniero me ha rechazado por 1%, porque al tener muchos vacíos, puede repercutir en la carga de sismo, ¿no? Entonces, más vacío el límite, podrá romper el límite, y eso que más era 25 a 30, entonces lentamente es estructural. Entonces puede generar ese problema, ¿no? Después, como decíamos, ¿no? Si te pide tipo 5 y salió más de 5, pero el porcentaje de vacío es más de 30, lo rechazamos. Tiene que cumplir los dos en simultáneo. Pero su masa es de tipo estructural también, no pasa eso. Okay. Cuanto menos masa, es mejor. Bien, la consulta también podemos hacerlo ya, porque vamos a estar ahí a la 1, ¿no? ¿Una qué hora es ahorita? A las 2. A las 2. Es que hemos adelantado por de 9 a... Bueno, 9 y 15 creo que ya, más o menos casi exacto, ¿no? Ni cuarto, ni 15. No. Entonces vamos ya en el laboratorio, ahí pueden hacer más cosas,